Conversaciones. Conversaciones es un espacio abierto de diálogo con algunas personas que pueden saber, conocer o recordar episodios que pudieran ser de considerar para la conciencia de esta sociedad, sobre todo para los jóvenes, cuyas vidas no han transcurrido biológicamente por los meandros de nuestra historia. Su única pretensión es dar a conocer a quien le interese algunos aspectos de las conciencias, sentimientos, voluntades, recuerdos y expectativas de aquellos con quienes conversamos y quienes han sido tan amables de compartirlos. Aquí, pasado, futuro y presente son reunidos en la rememoración, que es aquello en que consiste el diálogo. Manuel Burga Díaz, Pensar el Perú. Profesor Burga, le agradezco que podamos conversar. Usted es historiador y inevitablemente usted piensa como historiador y inevitablemente piensa circunstanciado por el año que nació, por sus padres, por su biografía, en lo fundamental. Siendo así, yo tengo una suma de preguntas que giran básicamente alrededor de cómo percibe la historia, obviamente, el lugar donde estamos, que es el Perú, para este caso, pero no insistir tanto en el pasado, sino en el futuro, que es un espacio en el cual, yo le decía en una conversación anterior, ni usted ni yo vamos a estar porque ya no vamos a existir, pero como me imagino que por cierta curiosidad querríamos saber qué es lo que va a suceder o qué es lo que estará sucediendo en el Perú en 2050, se me ocurre, y con alta probabilidad no lo vamos a poder saber, por lo menos elucubrar de acuerdo a los antecedentes y de acuerdo a este presente, qué es lo que puede dentro de 20, 30, 40 años estar sucediendo en el Perú y en el mundo en lo fundamental. Con esas consideraciones, ¿cómo puede entender usted que el Perú va a ser en 20 años, en 2040, 2050? Bueno, mi pronóstico de alguna manera proviene de mi propia vida y de mis lecturas. Como decía Goethe, ¿no? Uno piensa de acuerdo a lo que ha vivido y a lo que ha leído. Entonces yo supongo que en 20 años el Perú puede ser un país más democrático, más descentralizado y con algunas características que lo acerquen a una nación moderna, es decir, una nación conformada por ciudadanos. En 20 años tengo la impresión que el Perú multicultural, que se escondía, que se ocultaba por esta suerte de vergüenza de ser lo que los peruanos somos en cada una de las regiones, indígenas, nativos, esas categorías, tengo la impresión que en 20 años, o un poco más de 20 años, van a estar más vitales y que va a haber una descentralización en el manejo de la República, del Estado, y una descentralización en la permisibilidad con los rostros y las culturas regionales. Y por lo que yo veo en Europa, las regiones se mantienen. Lo que ves en España es que Cataluña se mantiene, lo que ves en Inglaterra, las regiones se mantienen, y en Francia estamos viendo el resurgimiento de las regiones, no para debilitar la nación, sino para darle un rostro más real, y que sea no una uniformidad, sino que sea una diversidad como parte de un solo conjunto. Entonces, en 20 años veo eso, ¿no? No veo un Perú con una clase oligárquica más fuerte,
veo un Perú con una sociedad civil más fuerte y con regiones más fuertes. Y probablemente que en 20 años, que son 2 décadas que se pasan muy rápido, porque lo que mi pronóstico expresa es una voluntad, ¿no es cierto?, un deseo de que el Perú sea mejor, de que el Perú tenga más, que sea más igualitario, igualitario en lo que son oportunidades ofrecidas, y que el Estado tenga la capacidad de ofrecer una mejor educación, una mejor seguridad, una mejor salud para todos los ciudadanos, y que ofrezca también justicia, ¿no? Creo que eso no se logra en 20 años, pero tengo la sensación, por lo que ha ocurrido en los 20 años anteriores, que el Perú está marchando hacia una mayor visibilidad de las regiones, hacia una mayor presencia de las regiones con rostros propios. Y el Perú ya no es Lima, como muchos quisiéramos, que es la capital, ¿no es cierto? Lógicamente, en el mundo se juegan esos dos esquemas, ¿no? Capitales fuertes como el Reino Unido, con Londres, y Francia con París, y España con Madrid, o una diversidad de ciudades importantes como en Alemania. Y probablemente el modelo alemán sea el modelo que va a triunfar en el futuro, ¿no? Esa suerte, la palabra no es diagnóstico, de prospección, que es bastante optimista, ¿cómo la puedes sostener si el presente, por lo menos del Perú, es marcadamente crítico? Estamos en octubre de 2022 y hay una episódica, y creo que no solo episódica, crisis de poder, ¿no?, entre el Ejecutivo y el Legislativo. Y el espacio público es aquello lo que, solo para usar una palabra muy simple, llamamos corrupción, que es una práctica extendida en la izquierda y en la derecha, por hablar de todo un abanico de tipos de personas. En la oligarquía, en la burguesía y en el proletariado, o como se le quiera llamar. Es decir, creo que absolutamente todos los peruanos abrevan en mayor o menor medida de eso lo que se puede llamar gruesamente corrupción, que es algo así como tratar los bienes y los servicios del Estado como si fueran propios. ¿Cómo puede ser una prospección tan optimista con los datos que tenemos del presente? O puede explotar algunos datos. Justamente, Harold, por ese presente, donde ha habido como una suerte de revelación de la corrupción al alto nivel del gobierno, de los ministerios y de las empresas, es que uno podría decir que en el futuro habrá menor permisibilidad para la corrupción. Yo creo que desde el 2014, en que se descubre la corrupción de Odebrecht en Brasil y se inicia toda una investigación, en la actualidad el Perú es el país que tiene 5 presidentes en dificultades por la corrupción, como no sucede en otros países. Bueno, también en Brasil, también en Argentina, pero digamos, en el Perú ha habido una mayor radicalidad en el enfrentamiento, y me parece muy bien, me parece que eso es novedoso. Me parece que antes se defendía como política de gobierno la corrupción, y ahora hemos descubierto que ese famoso 10% es una conducta corrupta, y que no debería haber. Y que ha funcionado a lo largo de los siglos. Y que ha funcionado en los 2 siglos de vida republicana. Pero la corrupción es un legado colonial también. Ajá. Porque es una larga explicación, pero la venalidad de los cargos públicos en la época colonial era que el cargo de corregidor, el cargo de intendente se compraba, y uno tenía que hacerlo más productivo aplicando medidas que estaban al margen de la moral, al margen de la ética de la época. Entonces tenemos un legado de la corrupción.
de la época colonial, que se cultivó en 200 años y creo que ha llegado a la crisis. En la crisis en la República empresarial actual. La República Empresarial que empieza en 1990 y que está durando hasta la actualidad. ¿Qué es lo que ha determinado la lucha contra la corrupción? ¿El exceso de corrupción o la crisis de la República Empresarial o de la República Neoliberal? Yo diría que ambos. Y entonces estamos en una situación nueva, estamos en una situación donde el tema de la corrupción se combate por todas partes, se combate en el sector privado, se combate en el sector público. A cada momento estoy firmando papeles anticorrupción en el sector público, y lo cual me parece correcto, pero hay muchos corruptos en el sector público. Entonces lo que se está haciendo es una depuración. No se puede hacer una metamorfosis, sino un proceso de transformación. Por eso es que miro no en el plazo de 20 años, porque el plazo de 20 años casi es el plazo de una generación, ¿no? José Ortega y Gasset decía que las generaciones se agrupan por 15 años, y bueno, y 20, algunos lo sostienen. Yo supongo que se necesita 2 o 3 generaciones, ¿no? 60 años en adelante, para que el Perú frente a los países latinoamericanos como Chile, Argentina, Brasil, Uruguay, Colombia, Ecuador, recupere un poco el nivel que tenía en el siglo XVIII respecto a ellos, de ser el Estado central. El Perú es uno de los países más perjudicados en el contexto de la instalación de las repúblicas. El Perú se achicó, se debilitó y se endeudó, porque fue el último bastión de los españoles. Pero bueno, es una historia pasada. De repente la indignación, el acceso muy fácil a documentos a través de los medios electrónicos de comunicación, los artilugios electrónicos, es el primer paso. Pero ¿cuál sería el siguiente paso? En los 90, por ejemplo, el Poder Judicial era como que el bastión de la corrupción, ¿verdad? Pero por una suma de factores que no conozco muy bien, el Poder Judicial tornó una suerte de espacio público de denuncia del Ejecutivo y del Legislativo, etcétera, etcétera, ¿verdad? Pero ¿cuál sería el siguiente paso? Porque más allá del estupor, yo diría de fortalecer las conductas ciudadanas, mejorar la escuela primaria, mejorar la escuela secundaria y mejorar las universidades públicas y la construcción de ciudadanías más comprometidas con el país, más comprometidas con los proyectos que nos dan unidad a los peruanos dentro de un concepto de nación. Los ciudadanos tienen que ser ciudadanos peruanos, éticos, morales e inteligentes. Yo creo que un ciudadano como los ciudadanos suizos que pagan puntualmente sus impuestos, porque saben que son bien usados. Aquí no es así, pero podría ser así. Y el día que esa ciudadanía, con un cambio en el sistema educativo y con un cambio en la ética y en la moral, esa ciudadanía se convierte en el soporte de la creación del país y el desarrollo de la nación. Y es una de las buenas maneras de decir que hay un compromiso de todos por el bien común. Por ejemplo, te digo un ejemplo muy simple. En el Perú, yo diría que hasta el 90% respetamos las luces de tránsito. Hay un 10% que quizás no las respeta, que son infractores. En el Perú hay un 90% que respetamos el cinturón de seguridad. Y son cosas nuevas, ¿no? Por ejemplo, el uso de los plásticos. Yo diría que en el Perú actualmente hay un cambio educativo que hace que respetemos más la naturaleza, las plantas, los animales.
y que tengamos una relación diferente con las plantas y los animales, que la tienen los pobladores de las regiones rurales. Es decir, hay que aprender de ellos también para tener una armonía mejor dentro de ecosistemas que sean las bases de la nación peruana. Todo eso nos hace pensar de que los cambios en el país no necesariamente van a depender de las políticas públicas, de los gobiernos centrales y regionales, sino también de la educación ciudadana. Pero una educación ciudadana que sea una educación para el bien común. ¿Por qué no?